Señor es bueno a pesar de los fallos técnicos que puedan haber, y damos gracias al Señor porque podemos en esta mañana continuar una serie que el pastor Karel comenzó la semana pasada, una serie que hemos titulado Esto es Amor, enfocándonos en esta época donde religiosamente en el occidente del mundo celebramos la Semana Santa. Nosotros queremos darle un enfoque bíblico a este evento y guiar nuestros corazones como una iglesia centrada en el Evangelio, a la gracia de nuestro Dios. Y por eso en el día de hoy estaremos viendo otro texto del Evangelio de Lucas, donde estaremos viendo un tema que hemos titulado No hay mayor amor que este. No hay mayor amor que este. Vamos a leer esta porción de Lucas 23, solamente los primeros versículos 26, 27 y 28, para luego clamar al Señor, de modo que Él nos visite con la iluminación, la convicción y la instrucción de su Espíritu. Vamos a orar. Señor, humildemente venimos ante tu presencia, agradecidos porque a pesar de nosotros ser pecadores, tú nos has amado con un amor incomprensible. Recordamos las palabras de Pablo a los romanos, de que nadie osaría dar su vida por un culpable. Y tú quisiste dar tu vida por nosotros, tus enemigos, los que te desafiamos y nos rebelamos contra ti. Y aún así nos amaste. En esta mañana queremos contemplar otra vez ese amor incomprensible de nuestro Salvador. Pero queremos abrazarlo todavía más. Si alguien está en medio nuestro que no ha conocido el amor de Cristo, que esta mañana tu Espíritu derrame ese amor abundantemente sobre su corazón. Y nosotros que ya hemos creído y todavía no hemos conocido las profundidades de ese amor, Señor, guíanos a niveles más profundos de entendimiento de tu gracia, de modo que tu amor rebose en nuestras mentes y corazones, llenándonos de la plenitud de lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo te lo ruego, orando por una manifestación de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el norte de un país llamado Kirguistán, en Asia, al oeste de China, por encima de países como Afganistán, Pakistán e India, te puedes encontrar con los pintorescos paisajes de la cordillera de Alatao. Y al contemplar esta cordillera, se pueden apreciar los picos de los imponentes montes celestiales a través de todo el valle hasta llegar a una ciudad llamada Bishkek. Y allí en Bishkek se construyó un gran complejo con varios monumentos llamado Atabeyit en honor del pueblo kirguís. Pero hay algo muy particular en este monumento, en este complejo de estos monumentos que recuerdan tres magníficas derrotas, tres derrotas desgarradoras que el pueblo kirguizo recuerda en esa pintoresca colina. Y ustedes saben que la mayoría de monumentos cuando se construyen, especialmente cuando son hechos de gran escala, se hacen para conmemorar victorias y grandes logros nacionales, pero no fue así con este monumento de Atabeyit. Uno de esos monumentos conmemora la derrota de 1916, cuando el zar Nicolás II decretó que todos los hombres kirguís fueran reclutados en el ejército ruso para luchar en la Primera Guerra Mundial. Y en esa cima, en la cima de esa montaña, murieron unas 100,000 personas masacradas por la guerra.
y también por el brutal frío del invierno. El segundo monumento en esa colina recuerda el año 1938, cuando por instrucción personal del dictador Joseph Stalin, 137 ciudadanos destacados de Kirguistán, hombres y mujeres sobresalientes, escritores, maestros, artistas y políticos, fueron detenidos y conducidos a esas colinas para ser asesinados. Y en el tercer monumento recuerda el año 2010, muy cercano a nuestros tiempos, cuando 84 jóvenes desaparecieron en un solo día y fueron asesinados por protestar contra otro régimen brutal que obstaculizaba el camino hacia la libertad. De modo que cuando ustedes ven estas montañas y estos monumentos, no hay más que lágrimas en esa montaña. Pero el pueblo kirguís cree que deben ser recordadas por siempre, porque son derrotas magníficas. A pesar de la opresión de sus peores enemigos y de las lágrimas de estas tragedias más dolorosas, el pueblo kirguís no solo ha perseverado en el tiempo en contra de toda oposición y atropello, sino que hoy es un pueblo próspero, un pueblo que orgullosamente ha salido hacia adelante. A veces hay derrotas tan magníficas que simplemente hay que recordarlas. Y como cristianos nosotros entendemos perfectamente eso. Porque en otra colina, en otro monte, en otra colina, en otro monte, en las afueras de otra gran ciudad, hay otro sitio recordado con muchas lágrimas, donde hay otro monumento que nos recuerda la peor y la mayor injusticia jamás cometida en la historia de la humanidad. Y aunque es imposible recordar ese lugar sin conmovernos por esa terrible tragedia que ocurrió allí, lo recordamos porque algo gloriosamente magnífico surgió de esa fatal injusticia. En aquel monte, en las afueras de Jerusalén, Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida en sacrificio por pecadores. No hay más que lágrimas en esa montaña, pero hoy el pueblo de Dios la recuerda y la proclama, porque fue una derrota magnífica. En aquella terrible colina del Monte Calvario, por sus heridas, nosotros fuimos sanados. En aquella colina del Gólgota, por su cruz, hemos sido salvos. En aquella terrible colina, a los lados de Sion, Cristo triunfó sobre la muerte, aplastando para siempre la cabeza de la serpiente, y victoriosamente sacó a la luz la vida y la inmortalidad para todos los pecadores que creemos y confiamos en Él. Algunas personas quizás se cuestionan el por qué los cristianos celebramos Semana Santa y por qué cada año conmemoramos esa montaña donde se ejecutó esa tragedia tan dolorosa y escandalosa. A lo que decimos, algunas derrotas son tan dignas de recordar porque precisamente contrastan la magnificencia de la victoria final que superó el mal que ocurrió en aquel lugar. El pueblo kirguís tiene una montaña y su nombre es el monte Atabeyid, pero el pueblo de Dios tiene otra montaña y su nombre es el Monte Calvario. Y es en el trayecto hacia ese Monte Calvario, desgarrado por los previos fulminantes latigazos romanos, no pudiendo cargar más la cruz por sí solo, que Cristo nos enseña
cómo esas mujeres y cómo cada uno de nosotros a través de la historia debe reaccionar a la tragedia de su crucifixión. Sí, es cierto. Allí se produjo una de las más violentas y horrendas injusticias contra una persona inocente, contra la única persona completa y verdaderamente inocente que jamás haya existido en toda la humanidad. Y muchos recordamos la valentía de personas que, sin saber totalmente a lo que se enfrentaban, perdieron la vida defendiendo una causa justa ante verdugos que eran más poderosos que ellos. Y esto nosotros lo admiramos y lo conmemoramos como han hecho el pueblo kirguís. Pero ¿acaso no se requiere muchísimo más valor? Y es digno de muchísima más admiración y conmemoración que una persona, siendo mucho más fuerte y poderosa, se humille y consienta injustamente en dejarse calumniar, atropellar y asesinar, no solo sabiendo que es inocente, no solo teniendo la capacidad de librarse, no solo pudiendo con un pensamiento destruir y acabar a sus bestiales enemigos, sino que voluntariamente se entrega para ser brutalmente asesinado por causa de un plan mayor que cumple y produce la única justicia que ahora es capaz de librar gratuitamente a pecadores de una justa condenación. Ciudad de Gracia, hoy recordamos, hoy conmemoramos, hoy celebramos a nuestro valiente, sufriente y amoroso Salvador Jesucristo, y hacemos memoria de sus palabras: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que cuando tú y yo éramos débiles pecadores, a su tiempo, según el plan soberano de Dios, Cristo murió por impíos como nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que aun siendo sus enemigos, Cristo muriera por pecadores, de modo que justificados por su gracia y reconciliados con Dios por su muerte, seamos salvos y librados de la ira venidera por su vida. Por eso el título de este sermón es: no hay mayor amor que este. No hay mayor amor que este. Y hay una verdad central que gobierna el estudio que vamos a hacer de este pasaje. Le hemos aplicado a nuestras vidas de esta manera: debido a que el pecado traerá juicio y condenación al que no se arrepienta, tú y yo debemos llorar ahora, confesando nuestros pecados y abrazando el amor sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Eso no es una opción para pecadores que están destinados a enfrentarse a la santidad perfecta en el juicio final. No tenemos opción. Si queremos ser librados, tenemos que humillarnos. Tenemos que orar ahora y llorar lamentándonos por nuestros pecados, pero abrazar el amor sacrificial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esa cruz, en ese monte donde Él dio su vida por nosotros. Estamos ubicados en una escena que nosotros conocemos como la pasión de Jesucristo. Prácticamente las últimas 24 horas de la crucifixión del Señor. Y de hecho el capítulo 22 del Evangelio de Lucas marca el inicio de ese sufrimiento del Señor. Y había llegado la Pascua, la principal fiesta ceremonial que celebraba la nación de Israel como un recordatorio espiritual de esa gran redención que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había experimentado siendo librados de Egipto. Y durante la cena de la Pascua, Cristo les volvió a anunciar a sus discípulos, que hasta ese momento todavía no lo creían, le volvió a anunciar lo inminente de su muerte. Y en ese momento instituyó algo que nosotros celebramos como cristianos, que es la cena del Señor, la Santa Cena, para que ese evento, ese memorial, fuera un recordatorio eterno para nosotros los creyentes de su obra redentora en la cruz. Y en esa misma cena, el Señor Jesús testificó que uno de los 12
le iba a entregar al sumo sacerdote y a los escribas y fariseos. Y efectivamente, mientras Cristo oraba más tarde esa misma noche al Padre junto a sus discípulos en el jardín de Getsemaní, vino Judas Iscariote con una turba de la guardia del templo y con los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, y con un beso traicionero, entregó al Hijo de Dios, vendiéndolo por 30 piezas de plata para ser asesinado. Inmediatamente después del arresto, cuando ya era de día, Cristo Jesús fue llevado al concilio de los líderes religiosos y allí lo condenaron porque él decía que él era el Hijo de Dios. Enseguida, como ellos no podían darle muerte a nadie, tuvieron que llevarlo a Pilato, el gobernador romano a cargo de la jurisdicción de Israel en el sur, en Jerusalén, y donde allí le siguieron acusando delante de Pilato vehementemente, aunque falsamente, de que él estaba pervirtiendo la nación y que no estaba dando tributo al emperador César. Pilato, habiéndolo interrogado, no halló ninguna falta en Jesús y estaba resuelto a poner a Cristo en libertad, aún después de castigarlo. Pero la multitud daba voces diciendo a una: fuera este y suéltanos a Barrabás. Y la petición del pueblo, incitada por los fariseos y escribas, se hacía más fuerte y más fuerte y más fuerte, de modo que al final empezaron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y no pudiendo Pilato contra ellos, porque era un político, y por temor a que el pueblo se le rebelara y él perdiera su cargo de no controlar el ambiente social, la escritura dice que Pilato entregó a Jesús a la voluntad del pueblo para ser crucificado. Y es en ese contexto donde nuestro texto a estudiar toma su relevancia y enseñanza para nosotros. Nos dice el versículo 26 del capítulo 23 de Lucas que cuando le llevaban, o sea, de camino al monte para ser crucificado, tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Aparentemente, Cristo, después de haber recibido todos esos latigazos que en la mayoría de casos hacían que un hombre perdiera la vida en el proceso del castigo, ya no estaba en condiciones para cargar con esa pesada cruz, y por eso pidieron ayuda a este hombre hasta que llegaran al monte. Y es aquí, en un momento inesperado, totalmente inesperado, donde nuestro Señor Jesucristo le imparte una lección espiritual a ese pueblo que le seguía como espectador, específicamente las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él debido a esta humillante condenación. Y en esa triste escena, en esa amarga escena, Cristo le dice a estas mujeres que en vez de llorar y lamentarse por la condición de él, que por el contrario, ellas debían llorar por la condición en la que se encontraban ellas. Porque a diferencia de ellas, y aún sufriendo injustamente, Cristo se encontraba en el mismo centro de la voluntad de su Padre, siendo dirigido por el mismo Dios a esa cruenta cruz. Es cierto, muy probablemente las mujeres estaban llorando y lamentando la injusticia que se le estaba cometiendo, pero Cristo aprovechó esa situación para hacerle entender a ellas que la preocupación en ese momento no era el juicio injusto de los hombres sobre Jesucristo, sino el destino eterno de las almas a la luz de la muerte salvadora de Cristo en favor de pecadores como ellas y en favor de pecadores como tú y yo. Y así como Cristo exhortó a estas mujeres a que lloraran por ellas mismas debido a la condición de pecado en la que ellas se encontraban, así también Cristo nos exhorta a nosotros a que lloremos en el presente por nuestros pecados, a la luz inminente del juicio venidero de Dios y ante la maravillosa oportunidad de salvación por gracia a través del sacrificio de Jesucristo. Así que este texto nos enseña 3 pasos cruciales que debemos dar para nosotros llorar ahora por nuestros pecados y poder ser librados a través del amor sacrificial de Cristo en la cruz. El primer paso que debemos considerar es reconocer nuestra grave y miserable condición espiritual por nuestros pecados.
reconoce tu grave y miserable condición espiritual por tus pecados. Dice el versículo 28, pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Y miren, hay personas que siempre lloran. Y yo en estos últimos años, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero yo estoy llorando más que nunca. Sabemos que las mujeres en su mayoría tienden a llorar más que nosotros los hombres. Pero fue evidente para el Señor Jesucristo que estas mujeres estaban perdiendo de vista el suceso histórico y el cumplimiento profético que estaba tomando lugar delante de ellas. Ahora entiendan, no está mal que una persona llore cuando observa que otro sufre injustamente, como era el caso de Jesucristo. Es más, es bueno y necesario cultivar un espíritu de sensibilidad, un espíritu de compasión cuando estamos presenciando el sufrimiento de los demás. Pero Cristo, aunque sufría injustamente por mano de los romanos y los principales judíos, Él estaba sufriendo como parte del plan y el consejo eterno de Dios para la salvación de pecadores, tal y como el Antiguo Testamento había profetizado repetidamente. Quizás estas mujeres eran como los demás judíos. Quizás eran como Judas Iscariote, que solo concebían en sus mentes a un Mesías revolucionario en lo político, social y económico, y perdieron de vista. Ojalá que no lo perdamos de vista nosotros. Y perdieron de vista que la verdadera revolución que Cristo vino a hacer fue en contra del pecado y su terrible consecuencia, que es la muerte. Por lo tanto, la exhortación de Cristo en ese momento agonizante de camino al Calvario es una que pone a estas mujeres y nos pone a nosotros en la correcta perspectiva de lo que estaba ocurriendo. El Mesías estaba de camino al Calvario para llevar a cabo la promesa de gracia que fue dada a Adán y Eva cuando ellos pecaron, de que de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, vendría uno que aplastaría en breve a la serpiente en la cruz. Esas mujeres no debían llorar por Cristo como si lo que le estuviera sucediendo estuviera fuera de su control o de su plan original que Él mismo había trazado para efectuar la salvación de pecadores. Por eso Cristo les dijo: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. No era Cristo el que se encontraba en una condición grave y miserable. Cristo estaba a punto, aún con todo el dolor humano que eso podía representarle a Él, estaba a punto de realizar su más grande, esperada y anhelada victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Eran pues esas mujeres las que se encontraban en una condición miserable, en una condición grave y urgente, porque estaban sin Dios, sin esperanza, sin salvación. Y de igual manera, como dijo Matthew Henry, debemos llorar, pero no por Cristo, sino por nosotros. Pues la cruz de Cristo no está destinada a suscitar en nosotros sentimientos de lástima, sino lágrimas de arrepentimiento por nuestros pecados y de una fe gozosa por el perdón que a la vista de ese sacrificio de Jesús se pone al alcance de nuestras manos. De modo que, hermanos y amigos, somos nosotros los que estamos en una grave y miserable condición de pecado. Por lo tanto, mirémonos tal y como somos. Somos culpables de pecado. Estamos en la corrupción y en la suciedad de nuestros deseos desordenados. Por eso dice la Biblia en Isaías 28:8, describiendo la condición de nuestros corazones de una forma metafórica: toda mesa está llena de vómito y suciedad. Y dice hasta no haber lugar limpio. Y luego en Isaías 64:6 también lo describió de esta manera Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así que, hermanos y amigos, consideremos por un momento
la condición miserable de nuestro corazón, la putrefacción de nuestra condición espiritual. Dice Romanos 3, 13 al 18, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es nuestra condición. Todos somos culpables de haber pecado, de haber desobedecido, de habernos rebelado contra Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y por ser pecadores y Dios ser santo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por ser pecadores merecemos entonces el juicio justo de Dios, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, de modo que no es Cristo, no es Jesucristo que estaba en una condición verdadera y desesperadamente miserable, sino por el contrario somos tú y yo. Por eso Cristo dije, no lloren por mí, lloren por ustedes. Miren, quiero decir esto con mucha bondad y cuidado, porque yo sé que algunos han atravesado por situaciones difíciles, pero entiende esto, que así como un paciente llora cuando le diagnostican una enfermedad terminal, o cuando una mujer se da cuenta que después de varios meses ha perdido la criatura que tenía en su vientre, y hay un lloro desconsolado por la pérdida de la salud y la muerte inminente, o la de un hijo con la esperanza de haberlo tenido. De una forma similar, aunque por otros motivos, Dios dice que debemos llorar, debemos lamentarnos por nuestros pecados al reconocer nuestra terrible y grave y miserable condición. Pero tú dirás, doctor, yo no siento nada, yo no estoy grave, usted lo que me quiere asustar. Mire, quizás esos estudios que se han realizado están equivocados. Yo me siento bien. Quizás usted no sabe de lo que está hablando. Y así de atrevidos nos volvemos nosotros para con Dios. Porque Dios dice en Salmo capítulo 14, en Salmo 53, que Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había un entendido que buscara a Dios. Y la conclusión de su diagnóstico fue: todos se han corrompido. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y aunque el hombre resista y no quiera reconocer su grave y miserable condición, la Biblia nos enseña que Dios nos ha diagnosticado con veracidad. Nuestro creador, el formador de nuestra alma y nuestro cuerpo, ha visto el interior de cada uno de nosotros y nos ha dicho: tenemos un grave problema. Aunque el hombre no quiera mirarse a sí mismo como Dios lo está mirando, dice la Escritura: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, el gran doctor del universo, que conoce lo más íntimo de nuestro ser, ha testificado, como dice Isaías 1:6, que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y todos hemos estado ahí, frente a frente con la muerte, en un funeral. Se apagan los radios, cesa la alegría, el silencio de los corazones pensantes se rompe con el compungimiento de corazones que lloran desesperadamente porque han perdido a un ser querido. Y de esa manera las almas se afligen. Los hombres y mujeres de todas clases sociales, de todo tipo de trasfondos, en todas las culturas y sociedades, se angustian y se afligen en sus almas y lloran igualito, porque la misma experiencia los visita tocando las puertas de sus vidas. Y de esa manera
manera es que Dios nos exhorta. Así como tú te afliges ante la pérdida de algo muy amado, de un ser querido, cuando escuchas que lamentablemente te dan un diagnóstico grave de tu condición física, que de esa manera como pecadores debemos afligirnos, lamentarnos y llorar, confesando en humillación nuestros pecados, porque han sido nuestros pecados que nos han causado división entre Dios y nosotros. Pero la realidad es que el hombre promedio que vive en nuestra sociedad, en vez de confesar su problema, lo que hace es que lo esconde y escapa del testimonio que le brinda su propia conciencia de que tiene un problema serio en su corazón y en su alma de pecado contra Dios, y no entiende que tiene un problema que se resuelve más fácil de lo que él piensa. Que en vez de negarlo, esconderlo, justificarlo y encubrirlo, Dios lo llama a que lo confiese delante de Él. ¿Por qué ustedes creen que la gente se emborracha? ¿Por qué se drogan? ¿Por qué se entregan a los vicios? ¿Por qué quieren hacer fiestas todo el tiempo? ¿No es acaso la conciencia que los persigue y los mortifica? ¿Para qué? Para que al final reconozcamos nuestra condición y en vez de endurecernos, traigamos nuestro pecado delante de Dios. Pero en vez del hombre lamentarse, se engaña buscando una insaciable e idolátrica búsqueda de pecado, y no entiende que la solución está, en vez de esconder su pecado, en lamentarse, entristecerse y llorar delante de su Creador. Jeremías en Lamentaciones 3:39 dijo: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Si no has creído en Cristo como tu Salvador, en esta mañana te invitamos a que confieses tu pecado para justificación de tu alma. Y si ya has creído en Cristo, sigue confesando tus pecados para santificación de tu carácter. Pero ese es el primer paso crucial que debemos dar para llorar ahora por nuestros pecados, y es reconocer nuestra grave y miserable condición. Pero hay una segunda manera, un segundo paso crucial para llorar ahora por nuestros pecados, y es comprender el severo juicio y la condenación eterna que merecemos por nuestros pecados. Ustedes vieron cómo Cristo le habló a estas mujeres en el versículo 29. Les dijo: porque vienen días en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados cúbranos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Y Cristo les dijo a estas mujeres que no lloraran por Él, sino por ellas mismas, porque iba a suceder algo. Y aquí vemos la presencia de palabras y frases que nos comunican una predicción futura de un evento que había de suceder sobre todo el pueblo judío. Cristo dijo que lloraran por ellas mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán: dichosas las estériles, los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Y Cristo está aquí profetizando el juicio que Dios traería a esta nación por ellos no arrepentirse, por no volverse a Dios a través del Mesías, el ungido que Él había enviado. Y yo no sé si ustedes se recuerdan en otro de los evangelios, cuando Pilato dijo en Mateo 27, versículos 24 y 25, dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y ustedes saben lo que el pueblo respondió: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De modo que el rechazo de los judíos hacia Jesucristo como el Mesías, su rechazo de recibirle a Él como el Salvador y libertador espiritual de sus pecados, colocó a la nación completa sobre el juicio de Dios. Pero si la nación se volvía en lamento y quebranto, de seguro, como Dios hizo en incontables ocasiones en el pasado, seguro que Dios se volvería de su juicio aquí profetizado. Pero tristemente, en el año 70 después de Cristo,
El ejército romano, bajo las órdenes del general Tito, rodearon la ciudad de Jerusalén, de modo que los habitantes de esa ciudad sufrieron horriblemente de hambre y de peste. Tanto así que comentaristas cuentan que hubo mujeres que a falta de alimento, se comieron a sus propios hijos. Sobre nadie más descendió con tanta severidad el juicio enviado a la nación judía como fue para las esposas, para las madres y para los niños pequeños. Y de esa manera se cumplieron las palabras de Jesucristo sobre el severo juicio y condenación que Dios trae a los pecadores cuando no se arrepienten. Cuando llegue el momento del juicio, dirán a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados cúbranos. Y con eso se ve manifiesto la irreversibilidad del castigo de Dios una vez que es ejecutado. Cuando ya no hay esperanza y el juicio cae, las personas desearán quitarse el juicio y el peso abrumador de la ira de Dios cuando cae sobre ellos. Desearán pasar desapercibidos en las cavernas más oscuras, e incluso desearán ser sepultados por las rocas para estar salvo de la ira, de la calamidad, del juicio de Dios, aun cuando corran el riesgo de ser despedazados. Dios trajo un juicio físico sobre Israel, sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el pueblo judío, pero ese juicio ilustraba el juicio espiritual del castigo eterno que Dios aplica a los pecadores que no se arrepienten, a los pecadores que rehúsan venir al único refugio que Dios nos ha dado para salvación. Así que, hermanos y amigos, todo aquel que rechaza el evangelio, todo aquel que no reconozca su grave y miserable condición como pecador y rehúse en su corazón resistir todas las evidencias que Dios ha demostrado a través de la historia de que Jesucristo es el único Salvador, tendrá que sufrir la fuerza y el peso, el dolor y el sufrimiento eterno de su justa condenación, porque no quiso arrepentirse. En la mente, en el plan y en la historia de Dios hay un solo camino de salvación, de condenación, y ese camino se llama Jesucristo. Por eso dice Juan 3, 17 y 18: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, gloria a Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y así como Dios trajo un juicio físico sobre Jerusalén que anticipaba la condenación futura del castigo eterno, porque Israel en su mayoría no quiso arrepentirse y abrazar a Jesucristo como Mesías, Dios traerá lamento y dolor eterno a todo aquel que no se arrepienta. Pero nota cómo dice el versículo 31. Cristo dijo: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y con esto Cristo está afirmando que así como fue de real y verdadero el juicio que Dios el Padre trajo sobre Jesucristo en la cruz, derramando toda su ira y su castigo sobre el Hijo de Dios como cordero sustituto por nuestros pecados, si eso sucedió sobre el árbol verde que nunca pecó, sobre el Hijo amado en quien el Padre tenía toda su complacencia, sobre el único hombre inocente enviado al mundo para proveernos la única vía de salida a la condenación, cuánto más juicio y condenación caerá sobre aquellos que escogen abrazar más su pecado y seguir en rebelión y desobediencia contra Dios. Esto es difícil de predicar, porque todos somos pecadores y nos duele tener que anunciar palabras de advertencia, de juicio. Pero hermanos y amigos,
el severo juicio de Dios vendrá. Y todos los que desobedecen el evangelio tendrán que ver cara a cara a Dios. Así que en vez de sufrir ese juicio, en vez de terminar siendo condenado, henos aquí anunciando y predicando el glorioso evangelio de la gracia de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Ya estudiamos el primer paso, que es reconocer tu grave y miserable condición de pecado. El segundo paso, comprender el severo juicio y la condenación eterna que mereces por tus pecados. Pero en tercer lugar, cree en Cristo como el único y suficiente Salvador de tus pecados. ¿No es maravilloso cómo eso se ve hasta en una secuencia tan hermosa? Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado a la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos, burlándose. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Miren, si había algo que estas mujeres y el pueblo judío no estaban comprendiendo, o algo que estaban ignorando, era que el Mesías había venido al mundo según las Escrituras para precisamente morir en la cruz. Por eso Cristo se volvió a esas mujeres y les dijo: no lloren por mí. Y en ese mandato se encontraba una corrección teológica mesiánica. El Mesías que la Biblia prometió no era primariamente un libertador político, social y económico. Miren, existe un orden racional en Dios. Existe un orden lógico en el plan de Dios. Cristo vino primero a tratar con la raíz de nuestros problemas. Nuestros problemas es un corazón rebelde que necesita perdón, que necesita salvación, que necesita sanidad y restauración. Luego Él ha prometido arreglar todos los demás problemas secundarios de la humanidad. Y aunque ciertamente las profecías acerca del Mesías incluyen aspectos políticos, sociales y económicos, esos se cumplirán en la segunda venida de Cristo y en su reino eterno. Así que a pesar de la incapacidad de estas mujeres y del pueblo de saber con exactitud cómo esas profecías se cumplirían primero, si uno estudiaba las profecías seriamente, ellas mostraban que el Mesías vendría como un siervo sufriente para morir por los pecados de los hombres. Y los judíos debían reconocer esto. Ellos tenían las Escrituras. Las Escrituras eran y siguen siendo claras sobre el propósito abarcador de la venida de Jesucristo al mundo. Y una de las más importantes profecías mesiánicas sobre la muerte sustitutiva de Cristo en lugar de pecadores es la que se encuentra en Isaías 53, que el domingo pasado el pastor Karel también la mencionó, y yo la voy a leer de nuevo. Isaías 53, 5 al 7, ciertamente
Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De modo que el profeta Isaías nos aclara por qué Cristo dijo a las mujeres y nos dice a nosotros: no lloren por mí. Su muerte en la cruz era el plan de salvación por gracia antes prometido, que ahora era revelado y que se estaba manifestando delante de estas mismas mujeres. De modo que en vez de lamentarse y llorar en desesperanza, las mujeres debían más bien asombrarse y maravillarse ante la exactitud del cumplimiento de estas profecías. No debía ser algo extraño para el pueblo judío, que de día y de noche veía a los sacerdotes sacrificar un cordero y derramar su sangre en expiación y pago por los pecados. Cuando Juan el Bautista presentó al Mesías a los judíos, él dijo, sus primeras palabras fueron: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, debemos recibir a Cristo, como Pablo dijo en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Hermanos y amigos, Cristo fue colgado en el madero para llevar nuestra culpa, para morir por nuestros pecados, para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios, para romper el velo que nos separaba de Dios, para abrir un camino efectivo para que seamos reconciliados con Dios. Pero para que esa obra se aplique a nuestras vidas, no es suficiente saberlo en nuestras mentes. Tenemos que creerlo. Tenemos que recibirlo. Tenemos que abrazarlo en nuestro corazón. Tenemos que clamar e invocar al nombre que es sobre todo nombre. Tenemos que confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tienes que creer y confiar y descansar en Cristo y su muerte en la cruz, porque eso es suficiente para perdonarte, salvarte y reconciliarte con Dios para siempre. En el momento de la crucifixión había muchos espectadores de la muerte de Jesús. Todos estaban reaccionando a quién era Cristo y lo que le estaba sucediendo en la cruz, y la historia se repite en esta mañana. Todos somos espectadores, interpretando en nuestras mentes y en nuestros corazones quién es Jesús para nosotros y qué significa su muerte en la cruz. Y la Biblia dice que cuando le crucificaron, el pueblo miraba y algunos gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Algunos soldados le escarnecían diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los dos ladrones, colgado a su lado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Miren, la mayoría de los que estuvieron ahí se burlaron, le escarnecieron y lo injuriaron, pero solo unos pocos le recibieron en sus corazones como el Mesías Salvador que había venido a perdonarles y salvarles por su sacrificio. Y en esta historia la Biblia se enfoca en uno de ellos. Uno de los ladrones se tornó hacia Cristo en arrepentimiento y fe. En el versículo 41, ese le dijo al otro ladrón que injuriaba a Jesús: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y allí este hombre, colgado en una cruz, no solo reconoció que era pecador, no solo comprendió que merecía el severo juicio por sus pecados, sino que nos ilustró el camino, alumbrándolo como una lámpara encendida, mostrándonos lo que todos debemos hacer con Jesucristo. Debemos mirarlo con ojos de fe,
creyendo en nuestros corazones que Él es Dios que vino al mundo como cordero para dar su vida como pago por nuestros pecados. Y con una sola frase: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él confesó: te acepto, te recibo, creo en ti como mi Señor y Salvador. He sentido al mirarte y creer en ti, en las fibras más profundas de mi alma, tu perdón. Y ahora declaro mi lealtad, mi sumisión y mi obediencia a ti como mi Rey. Y anhelo servirte por toda la eternidad. Hermanos y amigos, solo existen dos posibles reacciones a Jesucristo y a su muerte: o lo rechazamos activa o pasivamente, como otros líderes religiosos más de las innumerables sectas que hay en el mundo, haciéndole promesas falsas a sus millones de fanáticos seguidores, o lo aceptamos creyendo en Él como el enviado, como el ungido, como el Mesías, como el Salvador que el Dios Trino envió al mundo para morir en la cruz, como el Cordero que con su muerte vino a expiar efectivamente nuestros pecados, salvándonos para siempre de condenación y reconciliándonos con Dios. Muchos consideran a Cristo en esta época como un ejemplo moral de una vida y una conducta que debemos imitar. Otros califican el final de su vida como la tragedia de un buen hombre que murió en manos de hombres malos, envidiosos y perversos. Pero Cristo, amigos míos, no fue simplemente un ejemplo moral, ni terminó como un trágico fracaso bajo fuerzas más poderosas que Él. Aunque muchos activa o pasivamente lo rechacen en su incredulidad, la pura y absoluta verdad conforme a la palabra de Dios es que Cristo, siendo el Dios creador de todas las cosas, se hizo hombre, dejando temporalmente su gloria para convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su vida sin pecado y sin mancha lo calificaba únicamente a Él para ser el sacrificio expiatorio, vicario y sustituto por los pecados de todos los que creemos en Él. De modo que su muerte no es un símbolo de fracaso, ni de tragedia, ni digna de un lloro y un lamento desesperanzado, sino que más bien su muerte en la cruz es y sigue siendo el triunfo y la victoria contundente sobre el pecado, la muerte y el infierno, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que no lloren por Jesús como si Él fuera un indefenso, un debilucho. Él es el soberano, Él es el todopoderoso Dios hecho hombre, que puso su vida en expiación y pago por el pecado. Y Él mismo, con su poder absoluto y según su eterno consejo que se había propuesto en sí mismo, Él volvió a tomar su vida al tercer día, dando testimonio de su poder victorioso sobre la muerte y el infierno, para que todo aquel que invoque su nombre sea salvo. Así que, ciudad de gracia y amigos presentes, no tengamos pena de Jesucristo, porque aunque muchos lo coloquen en crucifijos como si Él todavía estuviera muerto, Él vive y reina eternamente y para siempre. Y Él vendrá por segunda vez para establecer su reino sempiterno. Por el contrario, si todavía no has creído en el Evangelio, escucha las palabras de Jesús a estas mujeres: ten piedad de ti mismo, laméntate y aflígete en tu alma por tus propios pecados, y acércate al gran Salvador, que es Cristo el Señor, quien con brazos abiertos aplicará su pago completo y suficiente de todas tus ofensas, pecados e iniquidades, y con su resurrección garantizarte el regalo de la vida eterna. No hay mayor amor que este. No hay mayor amor que este. No hay mayor amor que este, que Cristo puso su vida en expiación por pecadores. Así que a ti, oh Cordero, que fuiste inmolado por nuestros pecados, a ti
ti y solo a ti sea la gloria en tu iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. El que llora ahora por sus pecados, no llorará después, porque será recibido arriba en gloria. Pero el que rehúsa llorar ahora por sus pecados, llorará eternamente y para siempre. Padre, gracias por esta